Usando la crítica y la condena para traer cambios en tu vida no está funcionando, así que te recomiendo que pruebes esto. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de El Ingeniero de la Mente, la comunidad, donde ofrecemos información y herramientas para ayudarte a entender cómo funciona la mente y cómo empezar a traer esos cambios profundos que tanto anhelás y no estás pudiendo. Una de las primeras cosas que te quiero compartir es que lamentablemente que la mayoría de la gente hable de algo, la mayoría de la gente haga algo, no quiere decir que necesariamente funcione para todos. Lo que ahí vengo viendo hace ya 16 años, trabajando con miles de personas alrededor del mundo y estudiando nombres muy importantes en el mundo, es que muchos de ellos usan el juicio y la crítica para tratar de cambiar algo. Entonces te doy un ejemplo para que lo entiendas bien, porque a veces como que se pierde el concepto. Imagínate que de repente estás fumando y no estás pudiendo dejar de fumar, y entonces te decís a vos mismo, tenés que dejar de fumar. Y te hablas así como medio fuerte diciéndote, tenés que hacer esto o tenés que dejar de hacer esto. Eso, quieras o no, es una forma de juicio o crítica, porque criticarte por un mecanismo que estás teniendo o estás procrastinando y te castigás porque procrastinás, eso es juicio crítica. Cuando te castigás porque fumás, porque tomás, porque no vas al gimnasio, hoy soy una tonta, soy un tarado, no tendría que hacer esto, tendría que dejar de hacer esto, lo que sea, esto es todo juicio y crítica. Y sí, como dice Einstein, y me encanta esta frase, se escucha todo el tiempo, pero es importante realmente tomarla, que es de locos si seguimos haciendo las mismas cosas esperando obtener otros resultados. Y lamentablemente, de vuelta, he visto un montón de personas a lo largo de estos años que han intentado a través del juicio, la crítica, tratar de cambiar comportamientos y que no les funcione y lo sigan intentando porque hay tantas personas allá afuera que están diciendo lo mismo que deberían estar en lo correcto. Pero si no te está funcionando, a lo mejor no están en lo correcto. Y esto es importante entender. Tratar de cambiar a través del autoritarismo, que es lo que la mayoría de la gente usa, no está funcionando para la mayoría de la gente. El tema es que la mente agarra y dice, esto me funcionó, de algún lado lo aprendí, yo no vine al mundo como un bebé autoritario o como un bebé que se criticaba o se enjuiciaba. Cuando vomitabas arriba de tu mamá o vomitabas en la cama o te hacías pis cuando te estaban cambiando el pañal, no te insultabas o te maltratabas diciendo, no tengo que dejar de hacer esto, mirá qué desastre que soy. No, en algún momento se empezó a aprender ciertos mecanismos. Cuando eras niño o niña, cuando no te portabas adecuadamente, tus padres seguramente usaban juicio, crítica, condena, rechazo, para tratar de lograr un cambio en tus comportamientos. Y en ese momento funcionó, porque en tu afán de buscar amor y aceptación de tus padres, de tu gente cercana, tus guardianes, de tus abuelos, de quien sea, quien te haya cuidado, lo que hacemos es nos tratamos de adaptar a ellos. Entonces, en su momento funcionó el juicio y la crítica para que vos logres cambios. El tema es que la mayoría de la gente nos frena y dice, pará, me funcionó en el pasado, es correcto, no lo vamos a negar, pero ahora, en estos últimos 10, 20, 30, 5 años, ¿me sigue funcionando o no? Y este es el grave problema que tenemos, que la gente no para a preguntarse si los mecanismos que están usando realmente todavía funcionan. Lo siguen haciendo en piloto automático, esperando un cambio, pero no les funciona y es tristísimo porque después me llega un montón de gente que quiere ayuda y me dicen, pasa Tommy que siento que soy un fracasado, soy una fracasada, que ninguna herramienta que existe sirve para mí, provee de todo y nada funciona para mí, estoy tan fallada que nada funciona y me tiran unas frases, pero terribles de ellos mismos, de ellas mismas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como no le funcionó lo que toda esta gente está diciendo que funciona, hay algo tan malo en ellos o en ellas que se creen que el problema son ellos o ellas. Y en realidad no es así. El problema es que tomaste una herramienta que no está funcionando más. Y en vez de cuestionar la herramienta, te cuestionás a vos. Y ese es un grave problema que veo una y otra vez en la mayoría de la gente. Entonces, de vuelta, es frenar un segundo y decir, pará, juicio crítica, decirme que pare algo, decirme que comience algo, decirme que está mal lo que estoy haciendo, decirme que esté mal que no lo estoy haciendo.
¿Me está funcionando? Y muchas veces lo que venimos hablando en otros momentos, quiero dejar de controlar. Eso es autoritarismo. Quiero dejar de controlar, quiero soltar, tengo que perdonar, tengo que pensar en positivo. Esos son todos juicio, crítica y condena. Porque cuando me digo tengo que perdonar, estoy de alguna manera criticando y enjuiciando una parte mía que no perdona. En vez de tratar de entender por qué una parte mía no perdona, porque está dolida, porque algo le está pasando, es como que venga mi hijo y de repente me diga, papá, estoy enojado con tal nene en el colegio. Ah, tenés que perdonarlo. Y no, probablemente no lo perdone así nomás porque yo le diga lo tenés que perdonar. Y nos pasó hace poco con un compañero, mejor amigo de mi hijo, que le dijo algo feo a mi hijo, y mi hijo nos lo contó, y después hablamos con los padres, pues somos muy amigos con la familia, y las padres hablaron con el nene del colegio, el nene le dijeron, tenés que pedirle perdón a tu amigo. Y cuando volvió a la casa le dijeron, ¿le pediste perdón? Sí. Y nunca le había pedido perdón. Pero no era culpa del niño, era culpa de los padres que estábamos esperando que el nene le pida perdón y el nene no estaba listo para pedir perdón. Entonces, mucho cuidado porque a veces nos obligamos desde el autoritarismo a buscar un cambio y no funciona porque en definitiva termina cayendo en crítico juicio. Y les pregunto, y esta pregunta se la hago a todo el mundo y es impresionante porque el 90% de las personas me responde lo mismo. Escuchen esto. Cuando alguien, un ser querido, cercano, cercana, te enjuicia o que te critica, ¿tendés a abrirte o a cerrarte? Ponelo en el chat, por favor. ¿Cómo tendés a responder cuando un ser querido, amado, te critica o te enjuicia? ¿Tendés a abrirte o a cerrarte? Yo ya sé la respuesta. El 90% de las personas me responden que tienden a cerrarse. Entonces, si cuando vos te enjuiciaste, criticaste, maltrataste, tendés a cerrarte, cuando alguien afuera te hace eso a vos, ¿por qué crees que cuando vos lo haces a vos mismo o vos misma, algo va a cambiar? Vas a reaccionar de la misma manera. Después nos preguntamos por qué no puedo cambiar comportamientos, por qué no puedo cambiar comportamientos, porque no entendés cómo funciona la mente y la gente que solamente está siguiendo no te está enseñando correctamente cómo funciona la mente. Entonces, primero y principal, necesito entender que el juicio y la crítica no funcionan, no ayudan a un cambio. Entonces, como yo decía en el Te Vivo, ¿qué funciona? Probá esto. Primero y principal, empezar a preguntarte, tomar conciencia. Che, este mecanismo lo vengo haciendo hace muchos años. ¿Está funcionando? ¿Sabes qué? Me parece que no está funcionando. Entonces, tomo conciencia. Me doy cuenta que no está funcionando el mecanismo. Entonces, si no está funcionando, ok, empiezo a tener una charla interna. Che, me parece que este mecanismo, aunque no funcionó durante un tiempo, ya no nos está funcionando más. ¿Qué les parece? Te estás hablando a vos misma, a vos mismo. ¿Qué le parece si probamos otra forma? ¿Qué te parece si probamos otra forma? Y puedo dar muchas respuestas. He tenido gente que me dice, Tommy, esta parte mía me dice como que no quiere por otra cosa, porque seguramente nada va a funcionar. Si esto no funcionó, ok, le digo, entiendo que esa parte tuya crea que no va a funcionar, pero pregúntale, ¿probó otra cosa aparte de lo que viene haciendo toda su vida? Normalmente me dicen, y no. Entonces, si no probó otra cosa, pero lo que ya probó no le está funcionando, no estaría o no probar otra cosa porque ya sabemos el resultado que va a obtener si sigue haciendo lo mismo. Empieza una negociación con la mente. Literalmente, gente, empiezo a negociar con diferentes partes mías. Suena de locos, pero en la psicología esto está demostrado y se llaman subpersonalidades, como tenés partes tuyas que tienen otro tipo de conceptos, otro tipo de forma de ver la vida. Porque si hubiese una mente, yo digo, yo voy a hacer esto y voy y lo hago. De repente tengo una parte que me dice, no, no, mejor no, no, y si lo dejamos para mañana, y si, no, pero no sé qué, y como que de repente tenés un montón de voces tirando por diferentes lugares. Esas son como de alguna manera las subpersonalidades. Entonces, si no empezamos a tener estas conversaciones internas, lamentablemente va a ser muy difícil que logres un cambio, porque de vuelta el juicio y la crítica no están funcionando. Entonces, primero, empezar a amar y aceptar que durante casi toda tu vida usaste el juicio y la crítica para buscar un cambio porque es lo que aprendiste. Entonces, me estoy dando cuenta y miren por qué esta programación es importantísima
Para cualquier cambio necesito estos pasos. Hay muchos más, pero trato de reducirlo para una sesión cortita y compartir las herramientas que los pueden empezar a ayudar. Estoy dándome cuenta, me estoy dando cuenta que estoy usando el juicio y la crítica porque es lo que aprendí de niño o de niña y no sé otra cosa. Me estoy dando cuenta que no me está dando los resultados que quiero. Entonces estoy aprendiendo a buscar otra forma. Sí, estoy aprendiendo a buscar otra forma. Ahí está, perfecta la construcción. Entonces, me estoy dando cuenta que uso el juicio y la crítica y la condena para tratar de hacer cambios y me estoy dando cuenta que no está, porque lo aprendí en mi niñez, lo que sea, me estoy dando cuenta que no está funcionando, estoy aprendiendo a buscar otra forma. Esa construcción no es una amenaza para la mente y abre la mente a buscar otra forma. No 100%, no es 100%, no todas las veces funciona 100%, pero hay una alta chance que tu mente se abra a buscar otra forma. Pero recuerden algo muy importante, previo a esta parte, le agrego una herramienta más, previo a esta parte de cómo te hablas, es importante tratar las emociones, porque si yo tengo una tormenta emocional adentro mío, no hay racionalidad, no hay nada cognitivo que vaya a entrar, no hay nada que yo pueda decir en palabras que vaya a funcionar para que la mente se abra. Primero necesito entender cómo me siento, por qué me siento así, trabajar esa parte emocional y luego entrar a la parte racional donde me estoy dando cuenta que estoy usando la crítica, el juicio, porque es algo que aprendí de mis padres y en su momento me funcionó. Ahora me estoy dando cuenta que ya hace años no me está funcionando. Ahora estoy aprendiendo a buscar otras formas. Entonces trato la parte emocional y luego entro a la parte racional. Y ahí es donde se produce la que se llama la inteligencia emocional, donde trato las dos cosas. La mayoría de la gente trabaja desde la parte racional. Ayer me junté con un amigo que acaba de recibirse de psicólogo, que hizo mucho del recorrido que yo hice, toda la parte de terapia alternativa, sanación de niño interno, neuroplasticidad, y un montonazo de cosas, ¿no? Y él decidió estudiar psicología. Y me contaba, ayer me dijo, Tommy, es re loco porque estuve 4 años estudiando psicología y en ningún momento tuve ninguna materia, al menos en la carrera que él estudió, puede haber otros lugares diferentes, tengan en cuenta que esto es cada lugar, pero me dijo él que estudió 4 años y en ninguno de los 4 años trabajó en la parte emocional ni le enseñaron a cómo ayudar a sus consultantes o clientes, como lo quieran llamar, a trabajar la parte emocional. Era todo del lado cognitivo, todo del lado de la inteligencia. Se está, pero hace años, anulando la parte emocional. ¿Por qué? Y le he preguntado a varios psicólogos con experiencia, más la vieja escuela, y me decían, Tommy, ¿cómo esperás que una persona acompañe emocionalmente a otro si no se sabe acompañar a sí mismo? Entonces, claro, obvio, ese es el problema que estamos viendo. Muchos coaches, muchos terapeutas, hasta psicólogos, trabajan mucho la parte racional, el bueno, pero no deberías sentirte así, Tommy, porque esto, porque lo otro, bueno, ya pasó, bueno, tal cosa, y toda la parte cognitiva, racional, inteligencia, para dejar de sentir lo que sentís, cuando en realidad necesito sentir lo que siento. Somos seres emocionales que piensan, no somos seres pensantes que tienen emociones de vez en cuando, somos seres emocionales. Entonces lo que necesitamos es empezar a trabajar en sentir, en transitar las emociones. Si se fijan, el famoso Daniel Goleman, que revolucionó la psicología, todavía hay mucha gente que sigue en la psicología antigua, que hablan sobre la parte racional y hablan sobre las emociones, pero a un nivel muy superficial. No, hay que meterse en la herida hasta el fondo, hay que navegarla y duele, sí. Yo le digo a la gente, este es uno de los trabajos más difíciles que he hecho en mi vida. Estos son los trabajos más difíciles que he hecho en mi vida, pero ha sido el más gratificante y el que más transformación me trajo. Probé afirmaciones, probé visualizaciones, probé positivismo, probé gratitud, probé psicología, probé diferentes tipos de terapias.
y muchas eran a nivel superficial. Bueno, ¿y cómo te sentís? Y me siento triste. ¿Y por qué te sentís triste? Me pasó en una sesión con un psicóloga, ¿no? Y me siento triste porque siento que nadie me va a querer, nadie va a querer estar conmigo, porque por esto, por lo otro. Bueno, me dice, te entiendo, pero bueno, pero fíjate tal cosa. Y enseguida como que la conversación pasó a la lógica. Bueno, pero como tratando de justificarme, que me sienta bien y que seguramente algo bueno iba a pasar. Y no, era quedarme en el dolor un rato. ¿Y de dónde puede venir esto? Y por ahí en mi infancia sentí soledad. Entonces hoy, no, en su momento, ¿no? En esa sesión, sentía soledad porque en mi infancia había sentido soledad. Y hace poco les conté este cuento que me levanté una mañana con una angustia galopante, pero en años, ¿sí? Y cuando empecé a ver qué estaba realmente pasando, a aceptarlo, a navegarlo, descubrí que mi mente estaba reviviendo un momento de cuando yo tenía 18 años y tuve un tema bastante feo que me pasó, que para mí en ese momento fue muy traumático. Y lo había soñado a la noche y al levantarme, cuando vieron cuando a veces te levantás y no te acordás del sueño que tuviste, no entendía por qué me había levantado una angustia, porque había revivido ese momento como si estuviese pasando ahora y todo lo no resuelto en mi cuerpo volvió a salir a la superficie. Entonces me acompañé, me validé y dije, bueno, esto de algún lado está viniendo. En vez de lógicamente decir, che, no hay nada de qué preocuparse, si no está pasando nada grave, si estoy bien, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo comida, tengo plata para llegar a fin de mes, no debería preocuparme y lógicamente apagar las emociones. En vez dije, no, para, hay algo que está pasando acá. Tengo varias razones para sentir cómo me siento. A ver, ¿qué pasa acá? Y al rato de estar haciendo este trabajo y aceptarme y validarme, me vino la imagen del sueño que había tenido, que había vuelto a revivir lo que había vivido a los 18 y 19 años, que no tenía resuelto. Al no tener resuelto, salió todo lo no resuelto a la superficie. Y esto me pasa a un montón de gente que le pasa a la noche, durante el día, a la mañana, que de repente empieza a sentir miedo, empieza a sentir pánico, empieza a sentir ansiedad y se tratan de alguna manera convencer de que no hay nada grave pasando. Y anulan la experiencia que puedan estar teniendo de que estén por ahí reviviendo una memoria del pasado que necesita ser trabajada, no necesita ser anulada, no necesita ser reprimida, que es lo que nos han enseñado a hacer lamentablemente y se sigue haciendo. Entonces, si realmente queremos un cambio, necesitamos empezar a trabajar con inteligencia emocional y empezar a rever qué mecanismos nos están funcionando y qué mecanismos no. Lo que yo le digo a la gente es que debemos cuestionarnos absolutamente todo. Todo lo que aprendimos debemos cuestionarlo. Que después te quieras quedar con el 50, 60, 80, 90, 100% de lo que te enseñaron, está perfecto, haz lo que quieras. Pero yo te aseguro que cuando empieces realmente a cuestionar, vas a ver que el mínimo 50% de lo que te enseñaron, hoy vos no lo aceptás. Es más, ¿cuántas cosas? Por ahí tus padres te enseñan a vos que hoy cambiaste en tus hijos, pero te seguís maltratando a vos. A tus hijos por ahí no lo haces así, pero sí lo haces con vos mismo, con vos misma. Entonces cambiaste algo, pero para afuera y para adentro. Entonces esas son las cosas que yo recomiendo a la gente empezar a, pero realmente agarrar y decir, bueno, hoy quiero, o esta semana voy a trabajar las asociaciones y todo lo que puedo llegar a creer alrededor del dinero, todo lo que puedo llegar a creer alrededor del amor, todo lo que puedo llegar a creer sobre liderazgo, todo lo que puedo llegar a creer sobre pareja, mujer, pareja, hombre, matrimonio, madre, padre, y empezar a cuestionar todo, porque la imagen que vos tenés de un padre es la de tu padre. Mi imagen que yo tengo de un padre es la de mi padre. Y mi padre no es perfecto. Entonces hay cosas que yo he aprendido de él que por ahí no son lo mejor. Lo mismo de mi mamá, lo mismo de una pareja, lo mismo de la comunicación, lo mismo del dinero, lo mismo del amor, lo mismo del liderazgo, lo mismo de lo que sea. Tenemos un montón de asociaciones erradas como juicio y crítica hacen que cambies y de repente me doy cuenta de que, no me está funcionando, entonces tengo que cambiar algo. Entonces cuando empiezo a cuestionar mi sistema de creencias, me ayuda a empezar a hacer cambios, pero es desde la toma de la conciencia. Por eso las dos principales cosas que yo ayudo mucho a la gente es tomar conciencia, la autoconciencia y la inteligencia emocional. Porque esa trae la inteligencia emocional donde puedo empezar a crear un ambiente amoroso,
de aprendizaje para traer lo que está en el subconsciente, cuestionarlo de una forma muy amorosa y decir, che, ¿me sigue sirviendo esto? No, ¿sabes qué? Me parece que ya no, me parece que tengo que probar otra cosa. Puedo empezar a aprender algo nuevo. Y ahí es donde se empieza realmente a producir el cambio. Entonces, como digo siempre, si seguís haciendo lo que venís haciendo, vas a obtener los mismos resultados. Si querés realmente empezar a cambiar, tenés que empezar a cambiar desde adentro para afuera. Entonces, si realmente esto te está interesando y querés saber más, escribí la palabra formación y te compartimos una formación con más herramientas y más conocimientos para empezar el cambio. Yo la pasé muy mal durante muchísimos años de mi vida, hasta los 30 y pico de años la pasé muy mal. No sabía poner límites, de alguna manera permitía maltrato de mis amigos, de mi pareja, tenía un montón de temas no resueltos. Me costaba salir adelante con mis negocios, no encontraba cómo salir, no me podía mostrar, me costaban un montón de cosas. A veces lo hacía, pero muchas veces no. Y a raíz de empezar todo este trabajo interno, o sea, es el resultado de 16 años de trabajo interno, pero con el tiempo empecé a poder poner límites, a poder empezar a quererme más, a pedir lo que necesito, a dejar de complacer a todo el mundo. A mí me pasaba que al principio daba cursos de lo que yo empecé a dar cursos de emergencia que le conté en su momento, y me pasaba que terminaba de dar una clase, podía durar 4, 5, lo que sea, con recreos y todo, y yo terminaba agotado, drenado, porque estaba muy preocupado por el qué dirán, y eso me drenaba. ¿Nunca te pasó que de repente en reuniones con amigos, con amigas, en el trabajo o parándote frente a gente terminabas agotado o agotada y no entendías por qué? Muchas veces es porque hay algo ahí no resuelto. Cuando empecé a dar cuenta que yo venía a un lugar donde quería que todos me quieran, cuando empecé a sanar eso y yo me empecé a querer más, sigo dando lo mejor de mí, porque me ven dando las charlas y sigo dando lo mejor de mí, pero hoy, después de un día de laburo intenso, sigo con energías y puedo seguir un rato más si hace falta. Tengo días de por ahí 8 horas de sesiones individuales, algunas veces grupales, donde trabajo individualmente con gente y no termino agotado. A veces tenía 2 sesiones o una sesión y terminaba agotado. Y era porque había temas internos no resueltos. A medida que sigo resolviendo, me paro más en mi potencial, rindo más, logro más. Pero es desde el amor y la aceptación. Es de ahí donde se produce el cambio profundo. Así que espero te haya gustado de vuelta. Si querés saber más, escribe la palabra formación y te compartimos una formación gratuita con más herramientas y conocimientos. Así que muchas gracias, espero te haya gustado. Escribe en los comentarios qué pensás, qué te parece, si tenés alguna pregunta, que te leo luego y te contesto. Muchas gracias, que tengas buena semana.